Muy buenos días. El día de hoy tenemos como tema la Edad Moderna y el Renacimiento. Entonces hay que entender primero que esta Edad Moderna, que el Renacimiento, digamos que antes sea lo que fue la Edad Moderna, pero se complementa. Entonces la Edad Moderna es el tercer periodo de la historia, ¿sí? De la historia, digamos, universal, y inicia a partir de la colonización de América y finalizaría hasta la Revolución Francesa en 1492 a 1789. Eso quiere decir que duraría los siglos XV, XVI y XVII. Dentro de esta modernidad se hablan de diferentes valores como son el progreso, la comunicación, la razón y la fe. Y el arte, disculpen, la fe no, el arte. Entonces también se puede evidenciar aquí que estos valores van de la mano con lo que es el sistema capitalista, ¿sí? Con, digamos, el auge del sistema y el desarrollo del mismo. Y estos ideales también y valores estarían en oposición a lo que es la Edad Media, ¿sí? La Edad Media entonces pasaría a ser sinónimo de atraso, de oscuridad, y se trataría de hacer un cambio de pensamiento del teocentrismo al humanismo. Entonces de esta manera aquí podemos evidenciar la línea del tiempo de la historia universal, ¿sí? En la cual primero está la Edad Antigua, luego la Edad Media, sigue el Renacimiento, después la modernidad y finalmente la posmodernidad o la Edad Contemporánea. Entonces, digamos que esa posmodernidad o edad contemporánea es donde estamos ubicados actualmente. La época anterior era la modernidad. Entonces hay diferentes características de lo que es esa edad moderna, que primero es la consolidación y protagonismo económico y cultural de la burguesía, junto con ello el capitalismo, el desarrollo de humanismo y el renacimiento, procesos que planteaban una nueva forma de ver y entender el mundo, el antropocentrismo, la ruptura de la unidad religiosa a través del proceso de reforma y contrarreforma que vivió la Iglesia Católica, la formación de Estado moderno y fortalecimiento de los reyes y la monarquía autoritaria, y lo que sería el humanismo. El humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa, específicamente en Italia, en el siglo XIV y XV. Sería distinto a las tradiciones medievales. Lo que buscaría este humanismo es exaltar las cualidades de la naturaleza humana, estudiando los clásicos griegos y romanos. Entonces lo que buscarían es retomar un poco lo que fue la cultura y la filosofía griega y romana y traerla, digamos, a ese momento histórico. Entonces dentro de esto aquí podemos evidenciar los conceptos de teocentrismo y de antropocentrismo, los cuales se contraponen entre sí, ¿sí? Y digamos que el teocentrismo sería una característica de la edad anterior, que sería la Edad Media o la Edad Antigua, y el antropocentrismo sería una característica de la siguiente época histórica. Pues hay diferentes representantes del humanismo, como Erasmo de Rotterdam fue uno de los principales representantes del humanismo. Nació en Holanda en 1469, recibió una buena educación con énfasis en los estudios de literatura y las lenguas grecolatinas. Su obra, El elogio de la locura, es considerada un clásico del pensamiento humanista. Tomás Moros, político y humanista inglés, procedente de la pequeña nobleza, su experiencia como abogado y juez le hizo reflexionar sobre las injusticias del mundo, lo cual plasmó en su obra más relevante como pensador, Utopía. En ella criticó el orden político, social y religioso establecido y planteó un modelo que estaba caracterizado por la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la ley. Entonces, como segundo tema es el Renacimiento. Ya pudimos, digamos, ver cuáles eran las características principales de la Edad Moderna, cómo surgió, cuáles eran los valores principales, y ahora vamos a hablar del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural
que alcanzó su plenitud en los siglos XVI. El Renacimiento se expresó en la pintura, la escultura y la arquitectura, algo diferente al humanismo, ya que el humanismo solamente se expresó en la escritura, ¿sí? En cambio, el Renacimiento se expresó en las artes, como puede ser la pintura, la escultura y la arquitectura. Entonces, digamos, aquí podemos evidenciar un dibujo bien importante de Da Vinci. Y también hay diferentes características que representan al Renacimiento, ¿sí? También dentro de esto podemos evidenciar cómo hay una exaltación del cuerpo humano, ¿sí? Del ser humano. Hay también bastantes imágenes un poco relacionadas con la filosofía griega o con escenarios griegos. Entonces, dentro de estas características está el antropocentrismo, ya que todos estudian referencia al ser humano armónico y completo. Entonces, también es bien importante entender que se hablaba también de una belleza, ¿sí? De una armonía, y de esta manera también se puede hablar de que se excluía a bastantes personas, ¿no? Porque no todo el mundo es perfecto y no todo el mundo es armónico, ¿sí? Entonces solamente el hombre, digamos, blanco, con cierto tipo corporal, era, digamos, el perfecto o el ideal. Y también sería el individualismo. El ser humano se define por su individualidad frente a la idea de colectividad de la Edad Media. Entonces también aquí se empieza a contraponer las ideas de colectividad a individualidad, que sería una característica de la modernidad y que en la época contemporánea se recrudecería, ¿sí? Porque digamos que ahora cada vez somos más individualistas. Entonces aquí podemos ver la expansión geográfica del Renacimiento. Las ciudades italianas fueron el centro y origen del Renacimiento. Posteriormente, esta tendencia se fue expandiendo al resto de Europa, a urbes como París, Londres y Viena. Entonces también el Renacimiento permitió diferentes cosas, como primero la difusión del humanismo. Dio inicio al cambio de mentalidad en donde el ser humano se asume a sí mismo como un ser racional y con la capacidad de crear. Y también el desarrollo económico, social. La economía vivió un gran esplendor, por lo que existió la riqueza suficiente para comprar obras de arte. Los burgueses en especial veían esto como una posibilidad de mejorar su imagen social. Entonces también es bien importante entender que en este momento histórico había, digamos, una estabilidad económica que permitía que las artes se desarrollaran, ya que, digamos, si estamos en una época de guerra o de austeridad, es, digamos, más difícil que los movimientos artísticos se desarrollen. Pero como en este momento, digamos, las condiciones estaban dadas, hubo un desarrollo bastante amplio, tanto de lo económico como de lo artístico. Entonces hasta aquí llega nuestra explicación. Espero que por favor hayan sacado preguntitas para poder resolverlas en la videollamada. Muchas gracias por su atención.